Teoría de exponentes. Número 1. Potenciación. La potenciación es la representación abreviada de una multiplicación cuando los factores son iguales. Tendremos las siguientes definiciones. 1.1. Exponente natural. Aquí vamos a apreciar la forma que tiene una potenciación y cuáles son sus elementos. A la base, n el exponente y p la potencia. En este caso, nuestro exponente natural indica cuántas veces se multiplica la base. En un ejemplo A, 2 con exponente 5 será 2 por 2 por 2 por 2 por 2. El exponente, que es 5, indica cuántas veces se multiplica la base. Esta multiplicación resulta 32. En el ejemplo B, que es menos 3 de 4, la base es 3, menos 3, el exponente 4. Entonces ese exponente 4 indica cuántas veces va a multiplicarse la base. En este caso, la base menos 3 será 4 veces. Desarrollando esta ecuación resulta más 81. Siguiente definición. Exponente 1. Todo número tiene exponente 1. Base A con exponente 1 resulta ser la misma base A. Así, en el ejemplo A, 2 con exponente 1 es 2, 18 con exponente 1, 18, 15.748 con exponente 1 será 15.748. Siguiente definición, exponente 0. Número elevado al exponente 0 resulta 1. Pero, sí, acá hay un pero. La base debe de ser diferente de 0. Entonces, en el ejemplo A, 18 con exponente 0 es 1. En el ejemplo B, menos 18 con exponente 0 es 1. En el ejemplo C, menos 18 con exponente 0. Aclararemos que el 0 no afecta al signo negativo, solamente al número 18. Entonces la respuesta será menos y 18 con exponente 0, 1. Menos 1 la respuesta. Teoremas. Multiplicación de bases iguales. Si tenemos una base A con exponente m y una base A con exponente n y esas bases se están multiplicando, pues el resultado va a ser la base que se repite y en el exponente sumaremos los exponentes de ambas bases, m más n. Ese viene a ser el teorema multiplicación de bases iguales. Entonces, en el ejemplo A, 7 con exponente 5 por 7 con exponente 6, las bases son 7 y 7. Los exponentes son 5 y 6. Esos exponentes han de sumarse. Coloco la misma base y sumo los exponentes 5 más 6. Entonces resultará siendo 7 con exponente 11. En el ejemplo B, tengo 3 números. Los 3 números tienen base 8, con exponente 10, exponente 5, exponente 7. Entonces, la base 8, ¿de acuerdo? Con la base 8, con el exponente 10 más 5 más 7. El resultado, base 8 con exponente 22. No vamos a desarrollar 7 con exponente 11 ni 8 con exponente 22 porque no está en nuestra tabla de potencias. Los que pertenecemos a la clase ya tenemos nuestra tabla de potencias. 2.2 División de bases iguales. En la división de bases iguales voy a tener una base A con exponente m y una base A con exponente n. A con la operación de división. Se coloca la misma base y los exponentes se restan. M menos n. Entonces, ese era mi teorema. Ejemplo.
9 con exponente 10 entre 9 con exponente 7. Coloco la misma base y resto los exponentes. 10 menos 7, 10 menos 7, 3. Eso sí está en mi tabla de potencias. 9 con exponente 3 es 729. Ejemplo B. La división puede representar tal cual lo vemos en el ejemplo A o en el ejemplo B. Ambas son divisiones de bases iguales. En el segundo ejemplo, las bases son 5 y los exponentes 20 y 15. Entonces habrá que restar, colocar la misma base y restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces 20 menos 5, 5. 5 con exponente 5 está en nuestra tabla de potencias, es 3125. Siguiente teorema. Potencia de potencia. Si tenemos un A con exponente M y todo eso tiene exponente N, entonces el resultado será la base A y los dos exponentes se multiplican. Ese será mi teorema. Entonces, en el ejemplo voy a tener 2 con exponente 4 y ese exponente 4 y toda esa expresión tiene exponente 3. Entonces, el resultado de esa operación será 2 y multiplicaremos los exponentes. 4 por 3, 2 con exponente 12. Está en nuestra tabla de potencias, sale 4096. En el ejemplo B, 3 con exponente 2 y todo eso con exponente 4. Entonces será base 3 y los exponentes 2 con 4 se multiplican. Será 3 con exponente 8. No está en nuestra tabla de potencias, lo dejamos expresado. También puede ser 3 con exponente 2, con exponente 5 y todo ello con exponente 6. Si nos fijamos, habrían 3. Entonces, eso será base 3 con exponente 2 por 5 por 6. Base 3, 2 por 5, 10 por 6, exponente 60. No está en la tabla de potencias, lo dejamos expresados. 2.4, exponente de exponente. Decimos exponente de exponente cuando tenemos una base y esa base tiene un exponente m, ese exponente m tiene un exponente n y ese exponente n tiene un exponente p. No confundir con el anterior, que es potencia de potencia, en el cual se hace uso de los signos de colección, vale decir paréntesis, corchetes, llaves. En este caso se resuelve de arriba hacia abajo. Tenemos un ejemplo A. Entonces, en ese ejemplo A, lo que yo voy a hacer es resolver la parte superior. 5 con exponente 3, si lo conocemos, está en nuestra tabla de potencias. Será 2 con exponente 4, con exponente 3, con exponente 0. Eso que está resaltado, 5 con exponente 3, resulta 125. Entonces, continuaremos resolviendo la parte superior. Ahora será 0 con exponente 125. Recordemos que el exponente indica cuántas veces se multiplica la base y en este caso nuestra base es 0. Multiplicaremos el 0 125 veces. Vale decir 0 por 0 por 0 por 0 por 0 sucesivamente. Una multiplicación de ceros pues resultará 0. Resolvemos los dos de arriba. 3 con exponente 0, pues ya se habló en las definiciones de exponente 0, es 1. Seguimos resolviendo los dos de la parte superior. Exponente 1 será simplemente 4 y finalmente 2 con exponente 4 está en nuestra tabla de potencias, o también podemos hacer 2 por 2 por 2 por 2, que resulta 16.
esa sería la forma como se desarrolla un exponente de exponente. 2.5. Potencia de una multiplicación. Cuando se tiene un a por b y ese a por b tiene exponente m. Pues, lo que se hace es a cada factor que está dentro del paréntesis se le distribuye el exponente. Entonces el exponente afecta a todos los que están dentro del paréntesis. Este será nuestro teorema potencia de una multiplicación. Entonces en el ejemplo A diré 4 con exponente 7 por 5 con exponente 7. Pero también esto puede abarcar a lo siguiente: si A tiene un exponente P, B tiene un exponente Q, todo eso, de acuerdo, están en multiplicación, tiene un exponente M, pues será A con exponente P por M por B con exponente Q por M. Entonces, ahí tendría el teorema de una manera mucho más generalizada. Listo. Entonces, justamente a eso está referido el ejemplo B. Pues lo que habrá que hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, el resultado de ese ejemplo será 2 con exponente 4 por 8, 32, por 3 con exponente 5 por 8, 40. 2.6. Potencia de una división. Si tenemos una división A entre B y esa división está siendo afectada de un exponente m, su equivalente será A con exponente m entre B con exponente m. Ese es el teorema potencia de una división. Algunos le llaman potencia de un cociente, pero el cociente es el resultado de una división y lo que ahí tenemos es una división. El ejemplo A, 2 entre 5 elevado al exponente 7. Será 2 con exponente 7 entre 5 con exponente 7. En el ejemplo B, cuando ya tenemos un exponente y en la división tanto el dividendo y el divisor tienen exponentes, pues esos exponentes simplemente hay que multiplicarlos nada más. Entonces el resultado de ese ejemplo será 3 con exponente 2 por 4, 8, entre 7 con exponente 5 por 4, 20. 2.7. Exponente negativo. El exponente negativo lo podemos encontrar de tres maneras diferentes. A con exponente menos n, el cual será 1 entre A con exponente ahora n positivo. Tenemos el ejemplo en la parte inferior. Entonces 5 con exponente menos 3, 1 con exponente 5, 1 entre 5 con exponente 3 o 1 entre 5 al cubo. 5 al cubo es 125. La segunda parte, 1 entre A con exponente menos n, pues es A con exponente n. Otra se puede encontrar un exponente negativo. Entonces, ahí tenemos el ejemplo correspondiente. 1 entre 2 con exponente menos 7 será 2 con exponente 7. El mismo que en la tabla nos indica que es 128. O podemos multiplicar el 2 7 veces y resulta 128. Por último, cuando la base es una división, tengo una división A entre B y el exponente es menos n. Entonces eso resultará simplemente invertir la fracción B entre A elevado al exponente n. Entonces son las tres formas como yo puedo encontrar el exponente negativo y ellos conforman el teorema exponente negativo. Entonces acá resultará siendo, si originalmente es 8 séptimos elevado al exponente menos 3, invertimos el 8 séptimos a 7 octavos, ahora será al exponente 3 positivo, 7 con exponente 3 entre 8 con exponente 3. Desarrollando, está en nuestra tabla de potencias, 343.
entre 512. Ha sido todas las definiciones y los teoremas de potenciación. Ahora vamos a la radicación. En la radicación, elementos: A el radicando, N el índice, y este signo pues es el signo radical. Definición: la raíz n de un número A es igual a la raíz n de un B con exponente n, y eso es igual a un B. Aclararemos que este A tiene que ser igual a ese B con exponente n, y en esta parte se cancela el índice con el exponente y te queda la base B. Entonces, esa es la definición, o esa es la forma como desarrollamos una radicación. Entonces, en los ejemplos que tenemos, tengo una raíz quinta, el 32 es 2 con exponente 5. Entonces, exponente 5 con índice 5 se anulan y queda el 2. Ejemplo B. En el ejemplo B tengo raíz cúbica de 729. 729 es 9 al cubo. Una vez más, índice 3, exponente 3, y el resultado es 9. Raíz 12 de 4096. Raíz 12, 4096 es 2 con exponente 12, lo pueden ubicar. Eliminamos o se anula, se cancelan exponente 12 con índice 12, el resultado es 2. Teoremas. Raíz de una multiplicación. Si tenemos una raíz n de un a por b, entonces eso será raíz n de a por raíz n de b. Ese viene a ser mi teorema, raíz de una multiplicación. Entonces, ahí yo tengo un ejemplo que es raíz cúbica de 40. Ese 40 puede ser 8 por 5. Entonces, voy a separar raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 5. Como podemos apreciar en nuestra tabla de potencias, el 8 es 2 al cubo, aunque no se necesita porque es un número elemental. No se necesita la tabla de potencias. Raíz cúbica de 5. Entonces por aquí voy a simplificar, o se van a simplificar exponente 3 con índice 3. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda 2 por la raíz cúbica de 5. También en el segundo ejemplo, raíz cuadrada de 75, pues tendré la raíz cuadrada de 25 por 3. Entonces, aplicando mi teorema, será raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 3. Se puede hacer de manera directa o también podemos aplicar nuestra definición, ¿no? La raíz cuadrada tiene índice 2, 25, 5 al cuadrado, esos dos se cancelan y me quedará 5 raíz cuadrada de 3. 2.2 raíz de una, es bastante similar al teorema anterior. Será raíz n de a entre raíz n de b, el teorema. Tengo dos ejemplos: raíz cuadrada de 81, raíz cuadrada de la división 81 entre 25 será raíz cuadrada de 81 entre raíz cuadrada de 25. Aplico mi definición de radicación y me debe de quedar 9/5. En el ejemplo B, aplicando el teorema, raíz cúbica de 216 entre raíz cúbica de 1000.
buscando esos números en nuestra tabla de potencias. 216 es 6 al cubo entre raíz cúbica y 1000 es 10 al cubo. Pueden cancelarse los cubos y el resultado 6 décimos. Se puede simplificar mitad, el resultado final sería 3/5. Raíz de raíz. Una raíz de raíz. En una raíz de raíz tenemos dos raíces. Acá hay una raíz y aquí hay otra raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos una sola raíz, multiplicamos los índices m por n y la cantidad subradical o el radicando se mantiene. Entonces ese sería mi teorema raíz de raíz. El teorema puede funcionar con 2, 3, 4, 5 o más raíces consecutivas. En el ejemplo A tengo 3 raíces consecutivas. Entonces lo que haré será colocar un signo radical. El radicando es 11 y los índices 5 por 7 por 2. Entonces será una raíz cuyo índice es 5 por 2, 10 por 7, 70. Raíz 70 de 11. En el ejemplo B tengo dos raíces. Los índices son 4 y 3, entonces será 4 por 3. El radicando es 4096, pero ese 4096 es 2 con exponente 12. Entonces, como vemos, 4 por 3 es 12. De acuerdo a la definición de radicación, ese índice 12 con el exponente 12 del radicando se anulan y quedaría 2. De raíz a potencia, o lo que comúnmente se conoce como exponente fraccionario. Si yo tengo un número a y ese número a tiene exponente n y está siendo afectado de una raíz m, el número a tiene como exponente n dividido entre m. Ese viene a ser nuestro teorema. Hay que tener cuidado en el orden. N es el exponente, ¿no? N es el exponente de A, que era originalmente el radicando, y M el índice. Aclarando que estos dos Sm y Sn, exponente e índice, ¿no? Es referido a esta expresión original. El exponente n del radicando a y el índice m. Ya en la segunda parte, en esta parte, el exponente viene a ser la fracción n entre m y la base a. Entonces su aplicación, raíz 7 de un 8 con exponente 5, pues será la base 8, el exponente será 5 entre 7. En el ejemplo B será 5, el exponente fraccionario 35 entre 7. 35 entre 7, si se puede dividir, es 5, y en nuestra tabla de potencias encontramos que 5 con exponente 5 es 3125.